Bueno, este directo lo vamos a hacer con Violeta Sastre, con una médico digestiva que está en Instagram como Salud Digestiva Integral, me parece que es. Nunca me acuerdo en cuanto la veo. Salud Digestiva Personalizada. Ay, por favor. A ver, que ya viene por aquí Violeta. Esto que es estupendísima y maravillosa. Y vamos a hacer un directo en el que espero que resolvamos muchas dudas. Hola Violeta. Hola, qué ilusión, qué ¡Qué guay. ilu, qué ilu! No me lo puedo creer, ¿eh? Ya estamos, ya estamos. A Sí, ver si no se nos cae el wifi a ninguna de las dos, no, no, que no. Yo últimamente creo que están esta los vez wifi. es que tengo la consulta cerca de una zona de arsenal. En Cartagena hay mucha cosa militar y los inhibidores me impiden no sé por qué me sale la señal mal, así que me he venido a casa directamente. Pues nada, yo también estoy en casa esta tarde. Ay, además que hace un frío del Sí, sí. copón. Pero bueno, estaba Bueno, presentando un poco que tú eres Violeta Sastre, sí, para quien no te conozca, que eres médico digestivo, digestiva. sí. Y un poco, bueno, pues para empezar que definan lo que es, porque hay mucha gente que no sabe que hay una especialidad de medicina que se dedica al sistema digestivo, ¿no? Confunden con los cirujanos, Los confunden cirujanos, con sí, sobre todo. coloproctólogos, pero Sí. la medicina digestiva es mucho más, ¿no? Entonces, un poco que nos cuentes tú qué es lo que hacéis y qué tipo de pacientes veis. Bueno, pues sí que es verdad que se confunde y muchas veces la gente piensa que está en las manos adecuadas y que nadie da con lo que le ocurre y a veces pues es porque, pues sobre todo en la consulta privada hay falta de especialistas de digestivo, hay mucho cirujano pero hay poco digestivo y bueno, nosotros no operamos, ¿vale? Hacemos endoscopia, cada vez es más terapéutica y nos pueden confundir también a nosotros con cirujanos. ¿Vale? Pero nosotros no operamos en lo que se entiende, pues quirófano, cirugía abierta, etcétera. Entonces nosotros lo que tratamos más es la función del aparato digestivo, cómo funciona, cómo se comporta, con lo cual todas esas molestias, síntomas que tenemos pues, con los alimentos, con la comida, estreñimientos, diarreas, etcétera, pues es un poco todo lo que nosotros vemos, ¿vale? Es cierto que la medicina digestiva es súper amplia, ¿vale? Porque abarca desde la boca prácticamente hasta el ano, a nivel de tubo digestivo, de intestino, estómago, esófago, y también el hígado, el páncreas y la vía biliar. Con lo cual, pues prácticamente todo lo que hay en nuestra barriga y parte del tórax es aparato digestivo. ¿Vale? Entonces, pues podemos ayudar en mucho campo de la salud. Pues sí, que hay mucha, ya te digo, es que hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es y como tú dices, luego hay mucha gente con un montón de sintomatología digestiva, tanto de la parte alta del tubo digestivo como sobre todo de la parte baja, a nivel intestinal, y que esto es por lo que yo he observado, ¿no? Es como que todo el mundo entiende y todo el mundo te dice cosas, pero luego nadie va realmente al A especialista donde tiene que ir. que sois vosotros, ¿no? Sobre todo cuando hay problemas que también se ningunean mucho los problemas digestivos. Y hoy, por eso también quería yo hablar un poco como del tema de hoy, que es la salud digestiva, la salud ginecológica y cómo se confunden o confluyen o complementan de alguna manera en distintos aspectos. Bueno, también antes de empezar, de meternos en tema médico, el explicar un poco por qué estamos aquí tú y yo, ¿no? De dónde venimos y cómo es posible que hayamos llegado a... Porque primero tú has sido mi paciente y ahora yo soy la tuya. Sí, más o menos. Aquí la vida es así. Bueno, yo no me puedo creer que a mí hace un año me cuentan esto y no me lo creo, ¿vale? O sea, y digo, imposible. Yo creo que esto nos conocemos, por supuesto, por mi segundo posparto. Ojalá te hubiera conocido en el primer embarazo, pero bueno, para mí ha sido un antes y un después en mi vida, por supuesto. Yo soy otra persona, gracias a ti, que lo sepa todo el mundo aquí, porque bueno, pues en cualquier persona, efectivamente, la salud pues no solamente es física, sino que también es emocional y social. Eh, el segundo posparto hizo que yo tuviera una visión mucho más global y holística sobre mí misma,
¿vale? Pues a las terapias que haces de salud reproductiva y sexual de la mujer y de recuperación posparto, en mi caso. Y eso hizo pues que me descubriera un poquito más y me llevó a hacer pues psicoterapia. Y me di cuenta de que yo tenía muchísimo más que ofrecer a nivel laboral de lo que estaba haciendo y que había una carencia total en el manejo médico, en el mundo sanitario, en la salud pública, en el sistema de salud pública, pues que estaba totalmente carente de manejo holístico, de manejo global de la patología, en mi caso digestiva, pero a nivel de cualquier especialidad médica. Y bueno, pues en consulta, nosotros en la pública, pues vemos a lo mejor en una mañana de 4 horas o de 5 horas, pues tenemos que ver a una agenda de 23 pacientes, a veces 25. Y bueno, pues empiezas a hablar con la gente, un poco le dedicas un poquito más de tiempo, luego vas ahí apretado que no llegas a nada, pero empiezas a hablar con la gente y ves que falla todo lo que es el desarrollo funcional del tratamiento para los pacientes, ¿no? Y entonces, pues la gente empieza a confiar más en el manejo de la patología digestiva, en su fisioterapeuta o en su psicólogo o en su nutricionista, ¿no? que en el médico de aparato digestivo, y es efectivamente porque los conocen mejor. Es que los conocen mejor porque les emplean, cada sesión es 1 hora de visita del paciente. Entonces terminas conociendo mejor a la persona y esa persona también te puede contar más cosas. En 5 minutos o 10 minutos no da tiempo a que esa No da persona te tiempo. cuente absolutamente nada sobre su vida. Y entonces no es que seas un mal médico, es que estás tratando a todo el mundo por igual. Y en la patología digestiva, cuando nos metemos en el mundo del eje intestino-cerebro, microbiota, etcétera, que se ha puesto tan de moda, pues es imposible tratar así a los pacientes o por lo menos resolverle los problemas, ¿no? Que es Es que es a lo que curioso, venimos en bueno, salud. en toda la medicina ya sabemos que el sistema sanitario público y privado muchas veces, el sistema en sí adolece Sí, precisamente de esa visión mecanicista y a ver, y no estar más formado en una visión más holística, más funcional, pero es que tu especialidad es especialmente sangrante, ¿no? es Porque que, es el claro, segundo cerebro, o sea, es que el efectivamente. intestino es el segundo cerebro y cuanto más se investiga sobre el funcionamiento intestinal, yo flipo, o sea, me imagino Sí. que De tú hecho, te... uno de Sí, los sí, problemas eso. que tengo, yo particularmente, que estudio bastante de esto, pero en general todo el mundo, pero uno de los problemas es que la ciencia va más rápido que los tratamientos que sacan para las enfermedades. Entonces, claro, conocemos mucho y a día de hoy, pues hay muchas partes todavía, pues sobre todo en microbiota, en hormonas, que nos faltan tratamientos. Vale, yo sé que tú tienes esta microbiota, pero ¿ahora qué? O sea, entonces hay mucho camino en la individualización de los tratamientos y luego el saber diagnosticar. ¿Cuántos pacientes llegan a la consulta con un diagnóstico? No, es que a mí me sienta mal, no sé qué y no sé cuánto, de alimentos. No, pero si es que tú tienes un Helicobacter pylori y nadie te lo ha pedido. O sea, hay que primero diagnosticar y después ya, pues vamos a los tratamientos, ¿no? Y para eso hay que pararse y hacer algoritmos y sentarse y hacer un checklist un poco de hasta dónde hemos investigado y hasta dónde no. Y reevaluar a los pacientes y buscar y explicarles también. La comunicación en digestivo es fundamental. Muchas veces no nos damos cuenta de las palabras técnicas que usamos y hay que pararse y preguntarle, oye, ¿me has entendido hasta donde te he explicado? ¿Me has entendido? Sí, sí, porque cuando empezáis a hablar de bichitos ya nos morimos. Somos las que tenemos curiosidad y nos morimos, pues alguien ajeno a esto. Y claro, a veces entender esa relación, ¿no? Que yo he venido a verte porque tengo una diarrea y tú me estás diciendo que tengo que dormir más. O Sí, cosas así, ¿no? bueno, es que eso ya, sí, sí. Hay un problema ahí, yo creo, de base, que es que en medicina, cuando no se sabía lo que uno tenía en digestivo, siempre era de los nervios. Todo era de los nervios, ¿no? Tenía dolor, los nervios, diarrea, los nervios. Cuando ya le hacías endoscopia ya no salía nada y no encontraban nada. Ya, es que me han hecho todas las pruebas y no tengo nada. No, no tiene nada, no. Es que no te han sabido explicar lo que tienes y esto, pues, funciona así. No es un problema a lo mejor que se pueda ver, sino que hay que comprender cómo funciona. Y ahí es donde muchos médicos
pues fracasan porque pues incluso no lo comprenden, no lo han estudiado en los avances que ha habido en los últimos años, o te están tratando una patología de aparato digestivo y no son digestólogos, son cirujanos, que eso pasa mucho también, salvando que hay muchísimos cirujanos que están muy puestos en esto y que también estudian muchísimo. No depende de la especialidad, sino de la persona, yo creo. Y ahí es a donde vamos, que ojalá que podamos llegar. Pues Y bueno, y mi es un consulta, concepto, es como tú dices, ¿no? Que esto quiero remarcarlo para que a la gente se le quede claro. Que el no tener nada visible no significa que el aparato funcione bien. A nivel muscular pasa lo mismo, ¿no? Parece que si no hay un acortamiento, si no hay una contractura, si no hay tal, no puede haber dolor, sí, porque está funcionando mal. Y ese es el eso es, problema. No hay eso nada es. tangible, pero la función sí está alterada. Eso es. Y eso es una enfermedad en sí, me refiero. Eso está dificultando, está empeorando la calidad de vida, está dificultando que hagas una actividad diaria normal, a nivel laboral, a nivel social, a nivel de relaciones de pareja es terrible. Y bueno, no sé. Bueno, a nivel de la mujer ya, ni te cuento, no sé si es porque es más empatía mía que ya me voy como identificando con ellas y tal, pero es brutal. O sea, el, No, no, el no antes es, y no el es solo, no es solo tu es percepción. O sea, es brutal. Ah, los tratamientos en las mujeres, eso está demostrado, ¿no? Y la evidencia es así. Hay un sesgo importante a la hora de mucho. diagnosticar y de tratar a las mujeres con sintomatología, sobre todo el dolor. El dolor de las Sí. mujeres se infravalora muchísimo y se infradiagnostica muchísimo y no se estudia, porque todos son No, no, nervios. no se estudia. No, y no se estudia porque no se incluyen estudios de mujeres solas. O sea, Claro, cuando se diseñan estudios o cuando se publican en revistas, todos son mezcla y muchos hombres y veteranos de Vietnam y de los Estados Unidos, sí, que de de eso eso hay hay un mucho, montón. y así. O sea que Y en de hecho, eso, bueno, pues, esa es la unión, ¿no? También explicarle un poco por qué en las mujeres es especialmente relevante la sintomatología digestiva, porque es que en el espacio de la pelvis están efectivamente. compartiendo el sitio el aparato reproductor, el aparato interno y el aparato digestivo, con lo cual hay síntomas, hay enfermedades digestivas que afectan a la ginecología y al revés, patología ginecológica que da síntomas digestivos. Efectivamente, por eso es tan importante que la mujer se conozca y a lo largo de su vida haya hecho un proceso de aprendizaje de qué tipo de dolor le recuerda al ginecológico y qué tipo de dolor le recuerda al digestivo. Eso es muy importante. Al compartir espacios, la inflamación, igual que cuando se nos inflaman las anginas, podemos tocárnoslas si nos duelen, pues por contigüidad también puede dolernos el intestino teniendo inflamado alguna parte ginecológica, útero, ovarios, y al mismo tiempo, si yo tengo una patología intestinal, pues puedo tener síntomas ginecológicos. Entonces, es muy importante la anamnesis de la mujer, pero también es muy importante la exploración física y es muy importante la comunicación con otros especialistas, derivar, ¿vale? Y la comunicación. Por ejemplo, a nivel hospitalario es muy importante que el digestivo pueda tener un acceso fácil a ginecología. En la calle a todo lo demás. O sea, porque en el hospital ya nos metemos con fisioterapia y nos metemos con nutrición y es imposible. Pero hay que saber derivar. La inflamación por continuidad afecta a los tejidos. O sea que al final una diarrea o un estreñimiento o unos gases o un retortijón pues puede ser reflejo de una patología ginecológica y viceversa. Pues sí, esto es una cosa que a mucha gente también le cuesta entender, ¿no? ¿Por qué? Porque las fascias, o sea, todo está unido. Pensamos, como hemos estudiado por piezas y la Sí, medicina se ha especializado tanto, el problema que ha generado a veces es que pensamos que somos como piezas de un puzzle que van encajadas unas con otras, pero que son piezas independientes. Y lo de digestivo es de digestivo, y lo de gine es de gine. Ya, pero es que no es no, así. En el cuerpo humano no. está todo unido y está todo, incluso con urología, porque también comparten espacio con la vejiga. Entonces puede afectar.
pueden afectarse unos y otros, ¿no? Y esto a nivel social cuesta, pero es que a nivel sanitario también, ¿eh? También, mucho, mucho. Esto no es mío. Esto no es mío. Eso, así de veces. Bueno, no es tuyo, pero el paciente está ahí, habrá que debatirlo, resolverlo entre todos. Una cosa que a mí me da mucha rabia, porque cuando está adjudicado a un especialista ya es como que esto no es, ya el resto ya, como no me está adjudicado a mí, ya no es mío. Pues sí, y luego la falta de manejo de otras especialidades. Dentro del hospital no sé por qué, porque yo soy bastante, vamos, en este sentido de herencias soy bastante joven, pero se excluyeron las especialidades no médicas, están prácticamente abandonadas en la sanidad pública. Entonces es súper difícil tener acceso a servicios completos, ¿vale? De matrona, de fisioterapia, de nutrición, de psicología. Es un clamor al cielo ya que incluyan estas 4 especialidades a nivel hospitalario, pero para un manejo mucho más amplio, ¿no? O sea, los servicios de fisioterapia están totalmente desbordados con patologías, sobre todo traumatológicas, rehabilitación, pero no se dedican a otras especialidades porque no pueden abarcarlo, porque Porque no hay personal. no hay personal. Entonces, No hay pues personal. efectivamente, y yo creo que esa costumbre que tienen los médicos a nivel hospitalario se traslada luego a la calle. Entonces, es difícil integrar un poco todos los servicios que son realmente necesarios, porque luego te vas a la medicina privada y es que tampoco lo integran. Yo tengo experiencia de pacientes que las he mandado a una evaluación del suelo pélvico y me han dicho en las compañías, los directores médicos, que hace un digestivo enviando un paciente para valoración de suelo pélvico. Que ni soy Como si, ginecóloga ni soy como rehabilitadora. si no Como si no tuviera tuviera nada nada que que ver el ver. suelo pélvico con la patología digestiva. Por eso es que es una desconexión absoluta del mundo. O sea, increíble. Pero bueno, pues eso, por eso también tienes tu clínica y yo estoy en la mía y aunque sea desde lo privado, que a mí en cierta manera me repatea el ligadillo porque Sí, creo que la sanidad pública debería ser, o sea, que este tipo de tratamiento debería ser accesible a todas las efectivamente. personas y desgraciadamente, porque nosotros también tenemos que comer, pues resulta Sí, que nosotras trabajamos en la privada y no hay este servicio en la sanidad pública. Por eso yo siempre a la gente le digo, por favor, pon una reclamación, porque la única manera de aumentar la demanda es que haya demanda. Es que si no sí, hay y también demanda, sí, y a través de asociaciones de pacientes que se reclamen, que hagan daño a nivel político, porque si no es imposible. Y a los compañeros médicos y sanitarios del hospital, pues que se hagan eco y que se formen y que deriven y al final, pues los pacientes lo necesitarán, porque también si tú desde la salud pública no los derivas a servicios completos, pues mmm, tampoco los pacientes van a ver esa necesidad, porque no lo saben, lo desconocen. De hecho, pues yo sí, pues siendo vamos. médico no te conocía a ti hasta no o sea, es que es así, o sea, no lo conoces y lo que no conoces no lo buscas. Por eso un poco el objetivo, ¿no? De este tipo de directo y de Sí. charlas, ¿no? Dar a conocer qué es lo que hay y qué es lo que podemos encontrar. Mm. Vale, una cosa antes de, porque quiero empezar, me la voy a dejar para el final, pero lo voy a decir al principio, porque creo que es el tema estrella. Define, por favor, que el estreñimiento no es normal nunca, ni de toda Ah, la no. vida, ni se hereda, ni nada de eso. Bueno, no, el estreñimiento no es normal, ¿vale? Lo que pasa es que hay muchos tipos de estreñimiento. Entonces, si no se conocen los diferentes tipos de estreñimiento que hay, no se pueden tratar correctamente, ¿vale? Y mucha gente, muchos sanitarios lo confunden y lo meten todo en el mismo saco, el tratamiento igual para todo el mundo, y no, el tratamiento no puede ser igual para todo el mundo. Sí que hay un solo tipo de estreñimiento heredado, pero que es infrecuente y que es bastante severo. Y bueno, sí que es verdad que puede que esté algo infradiagnosticado, pero es el síndrome de Hirschsprung, ¿vale? Que es una enfermedad por pérdidas neuronales a nivel de la musculatura del intestino, ¿vale? Generalmente se diagnostica en la infancia y son muy severos y con pruebas de imagen se ve fácilmente las características.
A raíz de ahí puede haber algún tipo más leve que no se vea, pero que sí que sea funcional, que es lo que deriva en el estreñimiento por tránsito lento. Ujú. Ese es difícil de diagnosticar porque no se hace la prueba correcta normalmente en la sanidad pública, por lo menos en la región de Murcia, pero por la sintomatología y la respuesta a los tratamientos sí que lo puedes diferenciar. Y ese es un poquito más difícil de tratar a lo largo del tiempo, porque es mucho más crónico y suele ser estreñimientos bastante más severos en gente joven, sin antecedentes quirúrgicos, ni de embarazos, ni de nada. Y ahí es donde hay que insistir mucho pues en terapia manual, educación defecatoria a tope, porque si eso falla ya sí que falla todo lo demás. Apoyo, por supuesto, pues necesario de laxantes y de algún procinético en algún caso, que intentamos no llegar ahí, pero es el único tipo. El resto tienen tratamiento, se pueden manejar, se puede hacer una vida normal y lo que pasa es que hay que ponerse pues en las manos adecuadas y derivar. Lo que sí se hereda Y en la derivar. mayoría, ya te digo, salvo estas dos excepciones, que son excepciones y que además son diagnosticados generalmente en Sí, la infancia o en etapas muy precoces de la vida, ¿no? Porque es un problema físico sí, real sí. que existe. La inmensa mayoría lo que se ha heredado es los malos hábitos, que no es lo mismo. Total, total, total. El que los niños en los coles, por ejemplo, ¿vale? Ya no digo también en las casas, pero simplemente el no poder ir al baño en ciertos momentos, lo primero que aprendes es a inhibir reflejos. O sea, inhibes sensaciones, inhibes estímulos, inhibes reflejos. Ahora no puedo, ahora tengo clase, ahora tengo que ir a no sé dónde, la prisa. Y ya cuando te metes en la edad adulta, la crianza, el embarazo, etcétera, ya apaga y vámonos. Ahí ya se va al traste. Y es todo cultural. Y aquí no puedo hacer caca porque está sucio. Y aquí no puedo, un largo etcétera. O sea, son. Y aparte, como lo interiorizamos tanto en el subconsciente y aprendemos también a inhibir ese reflejo, la gente no cree que tenga, o sea, la gente no cree que tenga un problema de educación. No, no, La gente, no, ni, no, ni alimenticio. ni alimenticio. O sea, la gente directamente es porque está estreñida y además lo hacen como habitual y a lo mejor vienen por dolor o por gases, no vienen por el estreñimiento No, y no, sí, rascando, rascando, por eso te lo he preguntado, porque es que en mi consulta pasa igual, ¿no? Cuando preguntas, pero ¿vas al baño todos los días? Hombre, no, todos los no, días no, porque soy estreñida lo normal. lo normal. Pero haces esfuerzo cuando haces caca. Sí, sí, hombre, claro, tengo que apretar, porque si no, digo, bueno, pues todo eso no es normal. O sea, lo Claro, normal sería que fuera al baño todos los días, al menos una vez, que las heces sean blandas, que no te cueste esfuerzo, que no sea. Cuando le digo, además, la caca sana ni huele ni mancha. Y ya me dicen, ya ¿pero está. qué dices, loca? Digo, Bueno, madre mía, lo con que lo de nos lo, queda. sí, mucha gente viene a consulta porque los pedos le huelen mal, ¿no? Y compañeros míos se indignan muchas veces. Los pedos huelen mal, ¿vale? Y no pasa nada porque huelan mal. Otra cosa es que tú notes un cambio, pues oye, de repente es que yo no, pues a lo mejor has hecho un cambio dietético, a lo mejor hay una disbiosis, una alteración de la flora intestinal, a lo mejor has pasado de menos sano a más sano, también lo digo, porque a lo mejor has pasado a comer más legumbres y las legumbres son más metanogénicas y entonces huelen peor y tal. Que no siempre que huelan mal es un problema, pero a veces es bueno, pero que tú tienes que conocerte y tienes que saber lo que es, lo que es saludable y lo que no, o si ha habido reconocer los cambios. Yo creo que reconocer los cambios de algo que iba bien a algo que pasa a estar regular, no hay que normalizarlo. Es, Claro, es, como ver es el algo color, que cuando yo le pregunto, pero ¿de qué colores habitualmente? Y me miran como diciendo, "Ay, yo no me no fijo me en miro, esas cosas, eso no no me me miro. miro. Digo, pues hay que mirarse, porque debe de ser Sí, acorde a lo que come. O sea, no es normal que tenga una caca súper oscura, si no has comido carne roja, ni has comido mucho hierro, ni es normal que tenga una caca muy blanda, muy clara, muy blanquecina. Digo, todas esas efectivamente. cosas Y eso no. además
esconde patologías muy graves y muy importantes muchas veces, o sea que hay que mirarse la caca. Sí, hay que mirar también. Hay que, me hace gracia porque es una cosa que hacen todos los niños y todas las niñas Sí, cuando son pequeños, ¿no? Porque cuando empiezan a, sobre todo con el sí. control del A ver. esfínteres, a ver, quiero Sí, ver, ¿puedo ver tu caca? ¿Puedo ver sí, tu caca? Y a sí, las sí. madres, claro, primero esto no nos lo han contado casi nunca, ninguna preparación al parto, ni se ve en las charlas. No, no. Cuando yo empiezo la preparación le digo, bueno, ¿sois conscientes? Que todo el mundo te ha dicho que no vas a dormir en no sé cuántos años. Digo, a mí lo que quiero que entiendas es que no vas a cagar sola en los próximos 6 o 7 años, probablemente. Y te dicen, ¿qué? Digo, es que todos sienten una fascinación y por ver el color, y Sí. por ver cómo es, y por ver cómo sale. Y claro, como lo asociamos a algo que es verdad que es una cosa muy íntima, muy personal y que tampoco es cuestión de ir por ahí mostrándoselo a todo el mundo, pero lo inhibimos de tal manera, igual que las sensaciones, o sea, ni nos vemos, ni reconocemos nuestras sensaciones corporales, ni miramos, ni nos observamos, ni nos conocemos, y claro, perdemos mucha información de cómo está Mm. funcionando nuestro cuerpo. Muchísimo. Sí, sí, es verdad. Es que nos han inhibido en muchos aspectos para conocernos a nosotros, ¿no? Y al final yo creo que eso responde a que hay que ser de una determinada manera y seguir un patrón. Y si te sales de ahí, malo. Entonces es como que se ocultan cosas. Entonces, este tipo de cosas se han ocultado. Entonces, pues mm, antes no podían entrar nadie cuando había alguien en el baño, pestillos por dentro, etcétera. O sea, un montón de cosas que sí, y la gente cuando le dice lo de mirarse la caca, pues es como, pero ¿cómo me voy a mirar la caca? O sea, es algo como, por Por favor. favor, por favor. Pero sí, es algo que deberíamos de hacer, sobre todo eso, por valorar los cambios. Igual que debemos de conocer nuestra vulva y el esfínter anal, Total, el conocer nuestro ano, ¿no? Como es que eso ya total. es Sí, palabra pecaminosa total por definición. Vamos, se te hace así el esfínter y se te cierra solo sí, sí, de pensarlo. Primero, yo ya meto cuña que siempre la meto. Primero porque una parte a nivel sexual sensitiva, súper interesante, no dentro del esfínter, pero sí toda la zona de alrededor del esfínter. La parte endocavitaria la dejo a elección de cada uno. Pero observar cómo, pues eso, cómo es nuestro esfínter, que tiene un color más oscuro muchas veces que el resto de la piel, las arruguitas que indican que hay un buen tono muscular. O sea, todas esas cosas, claro, no nos vemos y no nos miramos. y luego a nivel, hay un, no sé, me mandaron un vídeo hace tiempo, en el Día Internacional del Cáncer de Colon, que ya no sé dónde lo vi, pero era un vídeo súper chulo de un chico que se autodiagnostica un cáncer de colon porque se masturbaba haciendo tactos rectales. Y es graciosísimo, pero es que nos podemos conocer muchísimo si conocemos cómo está nuestro cuerpo en situación normal. Entonces luego cuando Claro, aparece una patología, pues puedo conocer ese cambio, pues puedo saber si tengo hemorroides o no, si tengo una fisura, si tengo cualquier problema y luego distinguir entre un dolor y otro. Muchas veces en claro. consulta empiezas a preguntar, pero ¿cómo es pero cómo es esto? ¿Pero cómo sientes tal? Es igual que esto. Y la gente, mucha gente no se conoce, no sabe No. lo que es diferente, no sabe distinguir, hay gente que no sabe distinguir un dolor de gases de un dolor menstrual o no sé, y son cosas tan fundamentales Y a porque veces ni gases hemos siquiera, tenido, claro, pero es que a veces, Violeta, hasta el embarazo, o sea, el primer trimestre del bueno, embarazo, ya, que lo que sí, hay es sí, un cambio en la posición del útero y claro, hay un cambio en la distribución del intestino. Y cuando va sí, sí, creciendo más sí, todavía, pero en el primer trimestre es muy llamativo, ¿no? Porque muchas mujeres acuden a consulta por dolor, asustadísimas, y lo que están notando mm, es el movimiento intestinal. Y a sí, todo lo que no, a toda sensación corporal intensa le llaman efectivamente. dolor. Sí, 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 sí. Y es que es muy importante diferenciarlo porque son dolores que no se van a ver en pruebas diagnósticas, son dolores funcionales. Entonces, muchas veces. Entonces, o lo distingues tú misma o es muy complicado que un especialista y sobre todo si no es afín a ti porque no lo conoce previamente, porque a veces a mí me cuentan cosas que como yo las he vivido, lo puedo interpretar, ah, sí, sí, eso, como tú dices, igual, lo mismo. Claro, porque lo he vivido, pero si no lo vives, pues yo qué sé, en este caso los hombres, por ejemplo, los médicos, que sean hombres, pues todo eso no lo han vivido, no lo han experimentado. ¿Cómo se lo van a sacar
a esas mujeres que se lo están explicando? Pues muchas veces ni siquiera ellos saben a qué se refieren. Y a la inversa Y yo supongo que igual. claro, a Pero mí es la algo próstata que, no me va, no sé cómo duele una claro, no próstata. sé cómo duele, efectivamente. Entonces, pues es algo muy importante autoconocerse y saber de dónde viene mi dolor y de dónde viene mi sensación. Luego eso, la sensación de los gases, la sensación de las digestiones, la sensación del movimiento, porque el intestino se mueve Se y se mueve. mueve todo el día, a todas horas, ¿no? Y incluso por la noche. Entonces, no lo sentimos, o sea, no nos paramos a sentir nuestro Mm, intestino, que parece algo no, así como muy surrealista, pero si te paras un poco y te observas, sí que te das cuenta de cuándo es la sensación de gases, de aire, que esa es otra cosa, esa es una pregunta que también la... ¿Por qué los gases? ¿De dónde salen los gases? La gente piensa que los gases te los tragas. Bueno, en no, la alguna verdad, ocasión mira, puede ser, pero la mayoría no. no me paraba a analizar con la gente de dónde piensan que vienen los gases, pero vamos, los gases los tenemos todos. Y lo único es que un aumento excesivo de gases o la producción de gas en zonas donde no se deben producir en exceso, pues es patológico y tampoco hay que normalizarlo. Entonces, pues si me he comido una fabada, es normal que después tenga gases y que se me hinche la tripa, pero no es normal que se me hinche la tripa todos los días o que se me Claro, hinche la pero hay tripa mucha gente que tres o sí, cuatro que veces a la semana. sí, sí, Y que es que no, es que yo al final del día tengo la barriga así, porque claro, como tengo muchos gases, bueno, pero habrá que ver de dónde sale y por qué. efectivamente, efectivamente. Y también si ha habido un cambio, cuándo, en qué momento de tu vida, si empeora con alguna situación concreta. Yo ahora soy muy fan, me parece que me van a mandar un día a la porra, pero soy muy fan de los diarios de 2 y 3 meses. O sea, yo me acuerdo cuando empecé con todo esto que hice un diagrama menstrual, que me encanta, por cierto, lo recomiendo a todo el mundo, porque te enseña a conocerte. O sea, vas escribiendo cada día cosas que te pasan y si al final pasa un mes o dos y al final sacas conclusiones, relacionas cosas que se repiten. O sea, que es una manera de autoconocerse, o por lo menos para empezar, el que no se haya prestado atención a lo largo de toda su vida, muy buena. Entonces, yo recomiendo también, salvando las ventajas del diagrama menstrual, un diagrama digestivo. O sea, estoy Claro, a punto de patentar un diagrama digestivo. O sea, que bien, apunten, bien. que apunten, pues eso, lo que comen, cuando tienen síntomas, si en esa época están, si ese día han dormido bien, han dormido mal, si han tenido algún problema en el trabajo, si en qué fase del ciclo están, todo eso, un poco autoconocerse y ver qué es normal y qué no. Y a raíz de ahí se sacan muchas conclusiones. Total. Ya has dado pie. Relación entre hormonas y que es que parece que, ¡Uf! claro, la ciclicidad es Madre mía. importantísima, importantísima y no se tiene en cuenta prácticamente en ningún campo de la medicina, pero en este es que hay una relación directa. Y no nos lo han contado y no lo han estudiado. Y entonces, pues al final es un poco, eh, ahora ya sí se empiezan a relacionar. Eh, el aparato digestivo es el segundo cerebro, pero es que a nivel hormonal, mm, ni te cuento, lo sabes, la relación emocional que hay con el intestino. Además, es que todas las emociones que tenemos, o casi todas, se sienten en alguna zona del aparato digestivo, desde la garganta, el esófago, el estómago, la bilis, como yo digo, la vesícula biliar. O sea, es que en todas partes estás sintiendo emociones constantemente en tu intestino, y es porque es uno de los mayores productores de serotonina. El 90%, 95% de la serotonina corporal se produce en las células intestinales. Con lo cual, partiendo de ahí, me cuesta mucho trabajo explicarle a la gente lo importante que es la psicología y el apoyo psicológico en las patologías funcionales digestivas. Es fundamental tener ese eslabón controlado para poder seguir trabajando el resto. La adrenalina, el cortisol, todas las hormonas del estrés van a influir directamente a nivel intestinal. Primero van a aumentar la producción de ácido a nivel del estómago, que eso produce un mogollón de cambios solamente en el estómago. O sea, ya lo distiende, produce dolor.
relaja el cardias, que es la unión del esófago con el estómago, y te da acidez. Eh, el, el- La sensación las de dos, tener fuego es que como me pareces un dragón. claro, y todo eso lo producen hormonas. Aquí solamente estamos hablando de hormonas del estrés. No me meto en alimentos. Los alimentos también, pues hay que conocer qué estamos comiendo para saber qué síntomas digestivos pueden ser secundarios a la toma de ese alimento. Porque en los últimos años hay multitud de alimentos que hace 30 o 40 años ni existían. Mm. Entonces, no nos han podido contar lo que se siente al comerlos y lo estamos viviendo ahora. Y el cortisol, la hormona del estrés, pues igual altera la microbiota, altera el sistema inmune, o sea, tenemos un montón de hormonas que influyen a nivel de la barrera intestinal, que eso tampoco lo he oído, pero no solo es el segundo cerebro, es que es nuestro segundo, yo lo catalogaría como nuestro segundo sistema inmunitario. Eso te O iba a sea, decir, es el segundo todo inmune lo que, también. total, o sea, todo lo que entra al cuerpo pasa por la respiración o por el aparato digestivo. Y toda la Total. comida, los tóxicos, los fármacos, el alcohol, todo, el primer contacto lo va a tener con el aparato digestivo y va a filtrar lo que entra a la sangre y lo que no entra a la sangre. Y es muy importante tenerlo sano y no dañarlo para que filtre bien, porque si no va a entrar lo malo y lo bueno. Y las bacterias es muy importante cuidarlas y la microbiota es muy importante cuidarla para que sea capaz de interactuar adecuadamente con el sistema inmunitario, que está ahí, pegadito, en la barrera. Yo ahí casi Y casi diría que es primero, el primer sistema inmune es la microbiota sí, intestinal. El primero, total, o sea, el primer filtro total, que va a pasar cualquier cosa por el cuerpo va a ser la barrera intestinal. total, total. Sí, es Y no que somos nada conscientes de ello y maltratamos el no, intestino de una sí. manera brutal. Además, me da mucha pena porque es verdad que ahora ya se conoce muchísimo sobre esto, aplicación de tratamiento hay menos porque no sé, porque esto es muy individual de cada uno y los tratamientos son muy generalistas. Poco a poco, al final, el futuro es la medicina personalizada, está claro, pero me da mucha pena porque muchos de esos cambios crónicos que se diagnostican en la edad adulta, si no hay una prevención en la infancia, en el embarazo, en el parto, en la alimentación complementaria de los bebés, es que de verdad yo no soy pediatra, pero hago un llamamiento, por favor, a cuidar a la infancia y a prevenir, porque muchas de las enfermedades que voy a diagnosticar yo en el adulto no las voy a poder curar, ¿vale? A día de hoy. Van a ser crónicas y se podían haber prevenido en la infancia Empezando, bueno, desde el embarazo, como tú dices, desde el embarazo. el bebé tiene una microbiota, el bebé intraútero tiene una microbiota que viene condicionada por la microbiota de la madre. El que nazca Efectivamente, por cesárea o nazca por canal vaginal va a condicionar su microbiota intestinal. El que se ha total, alimentado con leche materna o con leche artificial va a modificar aún más esa microbiota. El tipo total. de alimentación que va a tener cuando empiece la complementaria, que sea más saludable o menos saludable, más variada o menos variada, también va a influir en su Mm. microbiota. Y eso va a hacer luego un intestino adulto que le vamos a sumar unos hábitos intestinales como sean, Efectivamente, cómo se puedan sobrellevar y luego pues eso, todos los factores ajenos no, externos, ¿vale? externos. La contaminación, el nivel de vida, el estrés. En las mujeres, además, el ciclo hormonal sexual, que también tiene su influencia, porque no es lo mismo estar en fase estrogénica que estar en fase progesterónica a la hora de la motilidad intestinal, sin ir más lejos. El Mm, tipo de cosas que utilizamos para la recogida de la sangre, no es lo mismo usar tampones, que, o sea, todo, eso, todo bueno, lo que altere la microbiota todo. va a tener una repercusión directa en todo. Y eso Mm. en general no se tiene en cuenta. Como tú dices, además, no hay todavía, o sea, sí que están empezando a hacer ahora estudios de microbiota, de personalizar los probióticos, de cómo, pues claro, estamos dando ahora mismo
estamos matando mosca a cañonazos, estamos dando un montón efectivamente. de tipos de De bacterias, de cepas, probióticos, de cepas, por intentar. Es verdad que se nota cuando hay una alteración sí. importante, aunque no sea clavada, pero lo ideal sería poder precisar, tú necesitas tantas de estas, tantas de estas, tantas de las otras. Sí, poco a poco ya se van teniendo mucha más evidencia en probióticos, pero al final es algo que me sigue dando pena, que es que ya se sabe, o sea, lo que sí sabemos ya es cómo prevenir que lleguemos a ese punto y desde las administraciones no se hace nada, nada. Lo de los lobbies alimentarios es una cosa brutal, escandalosa, y para aprobar el semáforo, que yo le encuentro muchísimas pegas, hemos tardado siglos desde que lo sabemos. El semáforo, me refiero al semáforo alimentario de qué alimentos tal, y encima no se ha hecho bien del todo, me refiero. Es que hay tanto por hacer y no se hace nada. Y sí se sabe en prevención que no, la verdad es que yo ahí no sé cuál es la solución, pero, pero partiendo del mundo alimentario, la microbiota es que sufre muchísimo con la alimentación. Y ya ni te digo con los antibióticos. O sea, el manejo escandaloso que se está haciendo en la infancia con los antibióticos es descomunal. Y bueno, y ya me meto, ya es que me has abierto un melón con la inmunidad, con el tema de la higiene, de la hiperhigiene, y ahora yo cada vez que veo el alcohol con los niños y tal, me pongo enferma con con el COVID. Es verdad que ha habido una situación de pandemia y tal, pero que no se queden las costumbres cuando pase un poco todo esto, que no se queden las costumbres de hiperhigiene como algo saludable, porque no lo es. O sea, Eso es algo que va a costar, ha mucho, llegado, muchísimo, ha llegado y se va a quedar. se va a quedar Y yo, muchísimo. como tú dices, la higiene es deseable, la hiperhigiene es un Es problema. un problema, pero un problema muy grave. Produce, o sea, es que provoca o sea, predispone el desarrollo de enfermedades autoinmunes, de alergias, de intolerancias. Y eso, si en la primera infancia, en los primeros 6 años, los niños no tienen contacto con el suelo, con la tierra, con, con las cacas de perro, como yo digo. O sea, es que es necesario, para ellos es necesario estar en contacto con todo eso. A mí me puede dar asco como madre que mi hijo toquitee las cosas y tal, pero es que para su microbiota es necesario y es lo que le va a dar la Claro, tolerancia inmunitaria a las cosas normales, que no es porque si necesario no, que se coma la caca de perro, que no, no es necesario, pero pero que no tampoco que pasa nos dé nada un tampoco, sí, infarto si la eso toca y es, se rechupetea eso las es, manos y que no colapsemos y no metamos al eso niño es. en alcohol de 70 para desinfectarlo. Y que En los si, bebés todavía es más exagerado, ¿no? El hecho de esterilizar exacto, continuamente los biberones, los chupetes, que tienen que estar limpios, que no hace falta que estén estériles, que es algo eso es, que yo lo digo eso es. mucho y luego me riñen hasta, porque es que me ponen mala, de A verdad, mí que no me, hay... sí, y aparte es que es fundamental para un montón de enfermedades crónicas. Y además eso se ha visto, eso sí que hay un mogollón de evidencia y no se publicita tanto, pero las patologías alérgicas y autoinmunes son patologías intrínsecas del mundo occidental. O sea, en África, por así decirlo, no hay tanta patología autoinmune ni alérgica. Hay mucha, es verdad que hay más infecciosa y tienen otros problemas, pero que si tuvieran dinero, patología autoinmune no tendrían. O sea, que va asociada a la hiperhigiene, o sea, clarísimamente. Y a Y la por supuesto lactancia, pues procesados. Bueno, lo la de la tasa de lactancia, lactancia es brutal. lo de la lactancia es brutal, sí, tanto. Mm. Bueno, antes de que se nos va el tiempo, que ya que nos vamos Sí, aquí, quiero tratar un par de temas que también son muy candentes. Y uno es las adherencias, ¿vale? Cómo influyen las cirugías en las adherencias, la cirugía que sea en el abdomen en general. en Mm. general, y luego la endometriosis, ¿no? Que aunque es Vale, una mm, patología ginecológica, va a tener mucho que ver con digestivo mucho. porque, entre otras cosas, aparte de los síntomas digestivos, es que puede haber núcleos endometriósicos en intestino. Sí, sí.
Bueno, pues en primer lugar, fundamental las intervenciones quirúrgicas, además de la magnitud que sea, ¿vale? Cuando hay una intervención sobre la cavidad abdominal o sobre el tubo digestivo, va a haber generalmente va a haber luego síntomas digestivos, algunos se van a quedar y hay tratamientos también para paliarlos, pero ten en cuenta que estamos alterando la anatomía, a veces se eliminan segmentos, ¿vale? Las adherencias a veces atrapan asas intestinales, por supuesto generan una inflamación crónica durante el tiempo, porque la adherencia en sí es la cicatriz, o sea, la adherencia es cuando abro una barriga con un bisturí, el camino que yo hago para llegar a la tripa, al asa intestinal o a donde yo quiera llegar, todo eso luego va a tener que... En una O al cesárea. bebé en una cesárea, bueno, ya ni te cuento la cesárea. Pero todo ese camino cicatriza y, y es una inflamación que hay ahí aguda en ese momento, pero cronifica y eso va a producir en muchísimas ocasiones dolor. Por supuesto, uno de los síntomas más frecuentes que vemos en digestivo con las personas que han tenido una cesárea son los estreñimientos y los sobrecrecimientos bacterianos, ¿vale? Porque el hecho de tener la adherencia en la cesárea hace generalmente, casi en todas las mujeres, porque eso se ha visto en colonoscopia, las colonoscopias en las cesáreas son mucho más difíciles, bueno, mucho más, son más difíciles que las colonoscopias en personas que no han tenido cesárea. Genera un acodamiento del sigma, ¿vale? El sigma es la parte final del colon, del intestino grueso. Ese sigma está unido a nuestro peritoneo por una grasa, ¿vale? Que es el meso. Y ahí es donde al cortar en la cesárea y al cicatrizar, eso se produce un acodamiento del asa intestinal. Eso va a provocar estreñimiento generalmente. A veces pueden dar diarreas, ¿vale? Por alteración de la motilidad y mucho sobrecrecimiento bacteriano. Las cirugías abdominales per se hacen que predomine o que se predisponga al sobrecrecimiento bacteriano. Y ya todo lo que va derivado de ahí, gases, flatulencias, retortijones, etcétera. O Dolor. sea, Claro que sí, por eso cuando insistimos, yo soy una pesada con lo de hay que tratar siempre la cicatriz, hay que tratar, aunque sea sí, de una apendicitis de hace 15 años, que da puede igual. generar adherencias muy importantes a nivel intestinal y dar muchos problemas. Pero claro, como ven, a veces ven una cicatriz que ha quedado súper bien, no Por piensan fuera. en todo el camino Claro, que hay dentro y en todo el claro. tejido cicatricial que hay dentro. O Y piensan, luego no, si como es una cesárea, si te han cortado el eso, útero, se ha no tiene nada. normalizado, Claro, no tiene, se ha eso es, normalizado la no cesárea. tiene nada que ver con el intestino, no, todo tiene que ver. O sea, todo lo que Sí. toque la barriga va a repercutir directamente en el intestino. Las histerectomías, igual. O sea, en ginecología casi todo lo que se hace sobre el útero, ovarios, influye luego. Bueno, y te Y a van a nivel decir, no, pero intestinal, me lo hicieron por la paroscopia. da igual, da Parece como igual. si los tubos entraran así Es verdad que mágicamente. es Hombre, verdad hace que la menos. laparoscopia hace menos, es verdad que hace menos, pero a nivel de función yo diría que hace casi igual, porque estás alterando lo que es la motilidad también. El síndrome de dumping, ¿vale? Que suena así un poco raro, pero el síndrome de dumping que se puede producir aunque intervengas el esófago. O Sí, sea, sí. es un síndrome que altera lo que es la motilidad intestinal y puedes tener problemas de malabsorción, sobre todo se relaciona con las comidas, da diarreas después de las comidas, tal. Y una de las cosas que hay que ver es, sientan muy mal, por ejemplo, las bebidas calientes, tiene una serie de connotaciones que es de función. El síndrome de dumping es por función y da igual lo que hayas intervenido del aparato digestivo. Que es como decíamos al principio, que al final es que es todo, toda la fascia, Todo. todo nuestro cuerpo está unido y puedes tener una cirugía en la boca y te Eso está es, dando sí, síntomas intestinales. eso es. Ujú. Sí, sí. O tomar antibióticos por unas anginas una vez y hacerte una disbiosis que Que no cuesta hay manera trabajo de recuperar. quitarla. Sí, sí. Total. Y lo otro que me habías preguntado, la La endometriosis. endometriosis. La, la endometriosis. Bueno, la endometriosis. Yo cada vez que veo una historia clínica, paciente con endometriosis, ya me salen las antenas.
pero es que es difícil el diagnóstico. O sea, muchas veces para nosotros en medicina nos cuesta muchas veces diagnosticarlo. La endometriosis es una patología muy frecuente, ¿vale? Un 10% de la población global se calcula que tiene una endometriosis, con lo cual está súper infradiagnosticada. Porque, vamos, ya te digo yo que a mí no me llega un 10% de la población con endometriosis a la consulta. O sea, que Sí, está bueno, es que se tarda infradiagnosticada. de media 8 años en Años. hacer un diagnóstico de Sí, endometriosis. sí. También porque se normaliza el dolor en la Claro, mujer. es que lo primero. Entonces, al final, hasta ellas lo normalizan y están ahí que se mueren, que no van ni a trabajar, pero la regla, que la tengo fuerte. Eh, el tema con la endometriosis es que puede afectar, aunque ya en menos frecuencia, pero puede afectar a cualquier tramo, puede infiltrar en planos profundos, entonces puede afectar al recto, puede afectar al colon, puede afectar a nivel intestinal y a distancia. Sí que es verdad que ya una endometriosis intestinal es menos frecuente, pero también es difícil de diagnosticar. Los implantes, por ejemplo, en un escáner, pues hay veces que no se ven porque afecta a zonas de la pared intestinal a lo mejor más pequeñitas o menos accesibles. No se correlaciona muchas veces el grado de dolor con el grado de implantes. No siempre tiene que haber una exteriorización del sangrado, que muchas veces lo que nos da la pista es pues, que los síntomas son más frecuentes en los ciclos, en la fase menstrual, o que tengo un sangrado digestivo justo cuando me viene la regla, o eso es mucho menos frecuente. Entonces, diagnosticarlo en las fases iniciales o en las fases de dolor es lo que cuesta mucho trabajo hacer. Y muchas veces en las pruebas endoscópicas no se ve, porque es una afectación profunda. Entonces, la mucosa a veces está normal. Entonces, esa Pero es que afectación incluso profunda cuando no afecta directamente al intestino, o sea, solo el hecho de que el útero y toda la zona de alrededor está en esté contacto. inflamado, va a inflamar el intestino por, como decíamos antes, Efectivamente, posiblemente por continuidad, por porque está ahí, continuidad. porque le pilla ahí al lado. Entonces, a veces el Sí, dolor pélvico se asocia con los síntomas intestinales y también pueden confundir al revés, es decir, que no se diagnostique la endometriosis porque estamos buscando el síntoma intestinal, una el patología problema en el intestinal. intestino y el problema está en el útero o en los ovarios. De ahí la importancia de tenerlo en mente siempre, de hacer una buena historia clínica y de que la mujer se conozca. Sobre todo de que la mujer se conozca. Al final volvemos Por- al punto de partida. sí, Que si no nos conocemos y no sabemos diferenciar y sobre todo también no hay una buena comunicación entre profesionales, podemos estancarnos y no diagnosticar correctamente y sobre todo, y lo peor, no encontrar la solución para esa persona. efectivamente. Y lo normalizan, ¿eh? Porque es súper fácil normalizar ese dolor. Y luego además sobretratarlo con tratamientos que perjudican porque tienen efectos secundarios y no están solucionando el problema, ni afectando sobre el problema. Efectivamente. Y bueno, se nos acaba el tiempo, pero Ah, quería dejar así un poco de final la maravilla intestinal que supone la adaptación al embarazo, madre que mía. es, yo, o sea, nada en el cuerpo, el útero es el órgano más maravilloso que hay, porque es el que hace todo el trabajo, por así decirlo, de fabricación, pero el trabajo de acomodación que hace todo el intestino durante el embarazo me alucina porque además pares y prácticamente en 1 o 2 días el intestino se ha vuelto a reacomodar en su sitio como si no hubiera pasado, entre comillas, nada. Uf, 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 uf. Yo discrepo. En teoría, si El, todo intes- fuera fisiológico y todo fuera como debe de ir, me refiero. el posparto en el cual nos dejan ahí un poco a la intemperie y nos abandonan, la tripa vuelve a su sitio, en ubicación. Claro, Pero, pero ojo, no pero, función. pero cuidado, porque ni de función ni te diría de localización exacta. Con lo cual, como ahí tenemos 12 metros de intestino que tienen que volver a reposicionarse, se van a reposicionar como cuando nos operan, ahí a repretujado por donde le pille. Porque las asas intestinales, pues, bueno, primero la pared abdominal pierde Eso te su iba a decir, tonicidad. claro, al no tener faja no hay contención. Efectivamente, al no haber contención, las asas intestinales buscan el camino más cómodo en ese momento para ellas y la recuperación es complicada. El estreñimiento en el posparto no hay que normalizarlo nunca
porque, bueno, es que a raíz de los embarazos, el empezar síntomas digestivos crónicos es brutal. Y te aparecen por la consulta cuando el niño tiene ya 2 o 3 años, porque es cuando empiezan a respirar de la crianza. Entonces, esos 2 primeros años me olvido de mí, ya iré al baño, ya cagaré, ya me ducharé, ya haré las cosas, y a los 2 años digo, ay, pues parece que tengo gases y no cago. Y antes iba todos los días. O sea, empiezan a haber estreñimientos, a veces empiezan a haber diarreas, a veces unos gases unos sobrecrecimiento bacteriano, uno tal, y no se dan cuenta, es como que entran en la rutina porque, claro, antes tenías un ritmo intestinal normal y a raíz del embarazo y del parto has cambiado y tienes que empezar a conocerte otra vez, tu nueva barriga, tu nueva tripa, tu nueva tú, y pensar en ti también, que tienes que recuperar hábitos, porque es mucho más fácil en esa barriga que se distiende, en esa barriga que se acomoda, es mucho más fácil aguantar y esperar. O sea, va a ser mucho más fácil que no vayas al baño cuando no puedas, porque tengas prisa, porque tengas que salir, porque el niño tal, porque llora, es mucho más fácil. Y todo eso luego pasa mucha factura, mucha, Y si ya mucha, no te digo, si te queda una diástasis abdominal, si la pared mucha. abdominal no recupera su función en el tiempo que debería de recuperarlo, A nivel pues defecatorio, a ya nivel defecatorio es brutal. brutal, brutal. Brutal porque has perdido un factor importantísimo en el proceso de la defecación, que es la propulsión que haces gracias a la prensa abdominal, pero no por apretar, que la gente piensa que apretando, no por apretar, sino de función de contención, De efectivamente, tope. que cuando, Yo como digo, la claro, que cuando barriga no empuja, la barriga hace tope. hace tope. Entonces la tripa, al moverse, en lugar de irse para afuera, va para abajo, para donde tiene que ir, y el movimiento. Y cuando tienes, después de un embarazo, eso lo pierdes. Y es súper importante. Igual que el suelo pélvico. Vamos, ya ahí Claro, ya te y lo dejo la para función ti, pero vamos. pero que eso es de imaginar, yo siempre, la barriga hace el tope, ¿vale? Para que el intestino pueda moverse y hacer su movimiento. Pero quien tiene que además controlar y dosificar es el periné. Si no Mm, tiene un tope y no tienes dosificador, pues Es que es como una bolsa de la compra que puede ir llenando, que ha perdido la sí, elasticidad, ¿no? Y la puede ir llenando, 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 llenando hasta que se rompe. total, total. Y entonces tenemos que trabajar juntas. Por Sí, eso pero total. yo tengo que derivar a digestivo, tú me derivas a mí, las dos tenemos que derivar a nutrición, las dos tenemos que derivar a psicología, porque tenemos que trabajar todos juntos, porque si no, esto no Todos juntos. funciona. No, no, y aparte es que sí, es que es imposible, o sea, es imposible y es muy complicado concienciar de eso tanto tanto a las pacientes como al resto de sanitarios, que hay que derivar, Y que juntas vamos mucho mejor, mucho mejor. Y cuando mucho juntas mejor. todos los pilares de la salud digestiva, pues todo funciona mejor Pues sí, y ganas en calidad de vida. totalmente, porque además esto es muy, muy importante. La gente no le da nada de importancia a la función digestiva. Yo siempre me acuerdo de la historieta aquella de cuando yo era pequeña. Los órganos del cuerpo se han puesto a discutir quién es el jefe y quién es el jefe. No, el cerebro, porque es el que piensa. Y decía el culo, pues como yo me cierre, vais a enteraros. Y al Y final tanto, ganaba la elegían y jefe tanto, porque empezó a contarles lo que iba a pasar cuando cerrara y todo lo que hubiera ahí dentro se iba a quedar dentro y tanto. y por unanimidad ganó. Sí, sí. Así que que le demos la importancia a lo que comemos, a cómo estamos de postura, a que hay que ir al baño todos los días y que no siempre todas las patologías van a ser graves, gordas, gravísimas, de tumores, de No. cánceres, que es también un poco lo No. que pensamos, ¿no? La Sí, primera cosa la que nos gente viene a viene la a, cabeza. sí, la gente viene a consulta pensando que tiene algo malo porque no sabe lo que tiene y porque nadie sabe lo que tiene y porque le han hecho de todo y no encuentra lo que tiene. Y, y precisamente lo grave, excepto casos esporádicos, pero lo grave se pilla muy a tiempo. O sea, las cosas gordas o las cosas importantes, severas, importantes es todo, pero severas
de pues un cáncer o una enfermedad crónica que necesite tratamiento urgente, etcétera. Eso normalmente se diagnostica relativamente rápido y fácil, pero luego lo que realmente te da salud diaria, de función, de conocerte, de tal, y que lleva un montón de trabajo detrás, personal, pues no se cuida y no se atiende y no tiene cabida ahora mismo. Entonces es lo que buscamos aportar aquí. Pues sí, así que nada, este directo, porque le han preguntado antes por ahí que si se iba a quedar grabado, sí, lo que pasa es que no lo voy a publicar ahora, sino porque así lo editamos, le ponemos las direcciones web y todas esas cosas, que mi pelada luego me riñe si lo pongo directamente, y sin carátula mona y todas esas cosas. Y nada, y que haremos más, que ya Por lanzaremos supuesto. preguntas y hablaremos de salud digestiva, que es tan, tan, tan importante y quizá es muy desconocida. Sí, yo creo que sí. Sí. Así que nada, Y mal enfocada y mal guiada muchas veces, por que ha desgracia. sido un placer Fue para mí estar, más un montón. que se nos pasa esto volado, así que estamos A para la mí sí, es que yo farándula. contigo ya sabes que hablaría eternamente. Pero es un gustazo, ¿no? Sí. Que también vean, pues, para que vean que yo como me meto mucho con los médicos, para que luego me dicen, ¿te metes mucho con los médicos? Digo, oye, pues tengo amigas médicos, ¿eh? Y todo. Que no se piensen Ala, que pues no. aquí ya tienes una. No, pero es verdad si no nos dan un poco en el cogote, no espabilamos, ¿eh? Que eso también es un poco triste. Pues sí, pero es que el sistema, como Sí, digo, no son las personas, es el sistema. El sistema es sí, perverso, porque es mm, mecanicista y es muy generalista. Entonces, la sí, salud de verdad es un todo y además es individual. Entonces, sí, estamos en ello, estamos en avances. sí, Pues poco a nada, poco yo creo que Violeta, sí. nos Bueno, vemos próximamente y a ver seguro, si seguimos hablando de todas estas cosas por aquí. seguro Un que sí. besito. Cualquier duda que haya. Chao. Adiós.